Hoy damos inicio, después de 21 días de ayuno, de oración y clamor, damos inicio proféticamente al año de la restauración. Digan amén. Quiere decir, Dios está marcando una palabra profética de restauración. Y cuando Dios está marcando esa palabra de restauración, quiere decir que Dios va a restaurar todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Todas las cosas Dios está diciendo, las voy a restaurar. Cualquiera que sea que necesite restauración, usted tiene que escribir que acaba de entrar al año profético. Quiere decir, desde este momento Dios va a comenzar. Es más, yo declaro en el nombre de Jesús que cuando usted se vaya a su casa va a encontrar buenas noticias. O declaro que esta semana Dios te dará buenas noticias de que algo comenzó a hacer Dios. ¿Alguien está creyendo esto? La palabra de Dios dice de que el Señor ha prometido restauración. Y eso quiere decir que hay 5 pilares que van a suceder en el año profético. Diga conmigo, número 1, que Dios nos sacará de toda prisión. ¿Está aquí? Dios nos sacará de toda prisión. Número 1. Número 2, Dios restaurará todas las cosas. Número 3, Dios despertará su poder en nosotros. Diga conmigo, número 4, Dios traerá salvación. Y Dios hará resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Alguien lo cree? Esto debería escribirlo, porque cada uno de nosotros vamos a experimentar que ya no habrá prisiones. Por eso el Espíritu Santo nos dio en este primer día profético en la entrega del ayuno. Y Dios dijo, tienes que orar por los enfermos, porque en esta casa ya no habrá enfermos en este lugar. Los voy a sacar de la prisión de enfermedad, porque vivir con un diagnóstico médico es como vivir en una prisión. Y yo declaro en el nombre de Jesús que eso se ha ido. Dios nos sacará de toda prisión. Cuando definimos prisión, significa una persona que está privada de su libertad, una persona que ha sido capturada por el enemigo. De repente no estás tú siendo capturado por el enemigo, pero de repente hay alguien de tu hogar, hay alguien de tu familia, hay alguien de los que tú conoces que está en prisión. Hay alguien que no está libre, que no se siente libre. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que en este año Dios los sacará de prisión. El enemigo ya no tendrá lugar, no tendrá suerte, no tendrá parte sobre la vida de esta persona o sobre alguna área de tu vida. Cuando definimos prisión, es alguien que está capturado por el enemigo, por haber sido secuestrada o por motivos que constituyen un delito. Significa también una persona que está en prisión es una persona que está dominada por una pasión o por una emoción. Una persona que está en prisión también es considerada como una persona que en la guerra cae en el poder del enemigo. Quiero que pienses, por eso te digo, qué cosas en nuestra vida han caído en prisión. A veces nuestra mente está prisionera, nuestro corazón está prisionero y no podemos ir más allá, no podemos ver lo que Dios está diciendo. ¿Sabes qué? Este año te voy a sacar de esa prisión. ¿Alguien lo cree? Quiero decirte que toda prisión nos detiene. Hay gente que está prisionera en el alma porque no puede perdonar. ¿Está conmigo? Y esa falta de perdón te mete en una prisión, no te deja ver más allá y no vas a poder ver más allá. Porque Dios quiere que tú perdones como Él te perdonó a ti. Cada día Dios nos perdona, digan amén. Pero Dios quiere que de la misma manera tú puedas dar a otros que te han ofendido. De lo contrario estarás en una prisión. Nosotros caemos en prisiones sin darnos cuenta que estas prisiones nos detienen y no nos dejan avanzar. Cuando hablamos de restauración, hablamos de que Dios te quiere llevar a una dimensión de conquista. Lo que no has podido lograr, lo vas a lograr. Lo que no has podido conquistar, lo vas a conquistar. Lo que antes no fue alcanzado, lo alcanzarás. Pero tú tienes que salir de esa prisión. Esa prisión ya no te controlará, sino que tú tomarás control por la palabra y por la promesa que Dios ha declarado sobre nosotros. ¿Alguien lo cree? La iglesia tiene que entender que Dios está diciendo que la va a sacar de toda prisión. Pero quiero decirte que también el tiempo de prisión nos servirá como una escuela a nosotros.
Porque si el enemigo nos ha metido en una prisión, en esa escuela, ahí hay una escuela que tú y yo tenemos que aprender. Porque quiero decirte que cualquier prisión en la que hemos estado, no son ninguna de ellas para matarnos o destruirnos. Todas esas prisiones nos van a enseñar a nosotros la grandeza de nuestro Dios. ¿Alguien lo cree? Porque aún de lo malo, aún de nuestros errores, aún de nuestros desaciertos, Dios nos enseña. Porque Dios es un Dios bueno. Todo ayuda para bien, para su gloria. Aún nuestros errores Dios los usa después. ¿Para qué? Para que nosotros lo usemos como una arma contra el enemigo. Para que tú puedas testificar y de repente decir a tus amigos, a tus hijos: no vayas por ese camino, porque ese camino te va a llevar a destrucción. Yo estuve atrapado por muchos años en esta situación, pero hoy yo oí la voz de Dios y Dios dijo que me sacaron de la prisión, y yo tomé por fe esa palabra y he salido de toda prisión. Y te digo hoy: no entres ahí. ¿Alguien me entiende lo que yo estoy hablando? Aún la prisión nos enseña, porque en las prisiones vamos a aprender a oír la voz de Dios. Porque llega un momento donde ya no sabes qué hacer, y su gracia y su misericordia te alcanza. Y esa gracia y esa misericordia de Dios, puedes tú oír la voz de Dios, que Dios te da una palabra, que Dios te dice algo. ¿Lo crees o no lo crees? La Biblia dice en Hechos 12 que Pedro estaba en la cárcel. Pero estaba prisionero. Hechos 12 verso 6 dice: y la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado por 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Verso 7, este verso me fascina. Dice, póngalo lo puse en la versión Reina Valera, por favor. Verso 7 dice: y de repente una luz intensa iluminó la celda, y un ángel del Señor, estoy al revés creo yo, ¿sí?, se puso al frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Me llama la atención porque Pedro está preso. Pero ¿sabe por qué me llama la atención? Porque en esta versión dice que el ángel lo despertó. Y en el original, ¿sabe lo que dice? Que el ángel lo golpeó. Y hay veces que Dios tiene que golpearnos para despertarnos. Hello. Acuérdese que Pedro está en una prisión, y Dios nos tiene que golpear y tiene que mandar a su ángel para que no te hagan así: Alex, despiértate, hijito. No. Golpear es golpear. Hello. ¿Por qué? Porque a veces nos acomodamos a estar en la cárcel. Entonces nosotros no estamos diseñados para morir en una cárcel, para vivir en una cárcel. Puede ser una temporada de enseñanza, como estuvo José, porque José aprendió en la cárcel, ¿sí o no? Pero la cárcel no es para matarte, no es para que mueras y cuando venga ese fin, lo que va a hacer Dios: te va a golpear si no te despiertas. Te va a sacudir y te va a decir: ¿qué te pasa? Levántate. Y yo no sé de qué manera Dios nos tiene que golpear a muchos para que nos despertemos, o de qué manera Dios nos tiene que golpear para que nosotros nos levantemos y caminemos y salgamos de esa cárcel. Mejor obedezcamos rápido en vez de que el ángel nos golpee. A Jacob le descoyuntaron el muslo. ¿Está aquí? Porque Dios quiere revelar su luz. Y Dios siempre tiene una palabra para nosotros, porque Él no quiere que nosotros quedemos en una estación. Porque en una cárcel la visión se pierde. En una cárcel tu visión es limitada. Tu espacio es limitado. No puedes ver lo bueno, lo maravilloso y lo poderoso que Dios tiene para ti. En una cárcel puedes perder tu fe. En una cárcel puedes perder, hermano, olvidarte las promesas que Dios hizo por ti. Porque estás limitado. Porque no dependes de ti, dependes del carcelero. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que hoy Dios manda a su ángel para que tú y yo tomemos la instrucción de Dios para levantarnos para su gloria. ¿Alguien está creyendo esta palabra? Porque el Señor le dijo, dice que lo golpeó para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas, ¿qué dice? Cayeron de sus muñecas.
Cuando él se levantó, las cadenas se cayeron. ¿Recuerdan que le conté la del elefante? Ya no se acuerda. ¿Le cuento la del elefante? Ok. Cuando un elefante está niño, le ponen una gran cadena en la pierna. ¿Está aquí? Y le ponen una medida al elefante. Entonces el elefante, cuando es niño, agarra y comienza a avanzar hasta donde llega la cadena y retrocede. Y así se pasa una etapa de su niñez el elefante. Pero cuando ya está grande, ya no tiene una cadena. Como usted. Lazo, gracias. Un pequeño lazo. Y usted ve los grandes elefantes ahí y con un pequeño lazo. ¿Y por qué crees que el elefante tiene la fuerza ahora? No solamente para romper el lazo, sino para romper una cadena. ¿Y por qué crees que el elefante ya no lo ¿por qué lo detiene un lazo tan insignificante? Porque en su mente fue diseñado que solamente puede llegar hasta una distancia. Muchos de nosotros, el enemigo nos ha hecho creer que solamente podemos llegar hasta una dimensión. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Y no salimos de esa cárcel. Y usted comienza a avanzar y dice: no, hasta aquí nomás puedo llegar yo. Porque el enemigo puso una cadena y te puso un límite. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que hoy el ángel de Jehová te despierta y tú no vas a tener límites para vivir de gloria en gloria con el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te va a detener ese pequeño lazo? Nunca puedes lograr algo. Nunca puedes avanzar más allá de lo que Dios ha dicho. Hermano, Dios tiene cosas grandes, poderosas para cada uno de nosotros. Pero hay alguien que tiene que romper los límites, porque Dios está listo para que alguien quiera creerle y pueda romper los límites con la mano de Él. Dios te ha equipado con su unción, con su poder y su gloria. Pedro entendió. El ángel lo golpeó. ¿Cómo lo habrá golpeado? Que se tuvo que levantar. Y le dijo: rápido, levántate. Y cuando él se levantó, tome atención, cuando él se levantó, ¿qué pasó? Solamente necesitaba que se levante para que las cadenas se cayeran. Hello. Hay mucha gente que todavía no se levanta. Por eso las cadenas todavía lo tienen prisioneros. Prisioneros en la mente. Y el enemigo los tiene controlados en sus pensamientos. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que hoy se caen esas cadenas para la gloria de Dios. Porque Dios ha proclamado un año de restauración. Y si Dios ha dicho: te voy a restaurar, entonces tienes que levantarte. ¿Habrá alguien que se quiera levantar esta tarde? Todavía no me convence. Deja la camilla. Porque había uno que tenía 38 años que se había acomodado a la camilla y la camilla lo tenía controlado. Hello. ¿Qué te detiene, mujer? ¿Qué te detiene, hombre de Dios? Nada te puede detener. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pedro oye la voz del ángel de parte de Dios, entonces él se levanta y las cadenas comienzan a romperse, a caerse. Pero ¿qué le dice? Verso 8. Dice la escritura y le dice: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Eso tiene que ver con muchas cosas. En otra versión dice: ciñe tus lomos. Y cuando la Biblia habla de ceñirse los lomos, está hablando de vivir una vida recta, correcta delante de Dios. Efesios 6 habla de eso. Ciñe tus lomos con la verdad. Porque no puedo mover la gloria de Dios sin la verdad. ¿Está aquí o no está aquí? Y cuando Dios habla de que nosotros no tenemos que poner las sandalias, significa el propósito que Dios tiene para nuestra vida, el camino. Ahí Dios le está diciendo: no puedes cumplir, toma atención, no puedes caminar a llegar a tu propósito si es que no tienes ceñido
tu cuerpo a Dios. ¿Está conmigo o no? Ceñido a la verdad. No puedes caminar más allá si no tienes las sandalias puestas que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tiene un diseño, Dios tiene un propósito, y Dios nos pondrá sus zapatos para caminar para su destino, no para el nuestro. ¿Y ahora qué le dice? Pedro le dijo y lo hizo, y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Verso 9. Así que Pedro salió de la celda. ¿Y qué pasó? Y siguió el ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba. Verso 10. Pasaron el primer puesto de la guardia, luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Por eso le digo los límites. ¿Cómo podría Pedro ver todas estas experiencias si no hubiera salido de la cárcel, si no se hubiera levantado? Dios restaurará todas las cosas si usted y yo decidimos salir de toda prisión. Aprende a oír la voz de Dios. Aún puede estar en una prisión, pero es limitada, es momentánea, no es para toda la vida. ¿Alguien no crea? La prisión también me enseña una temporada para entrar en una dimensión de adoración y alabanza. Pedro vio la gloria de Dios estando en la cárcel. Digan amén. Usted tiene que aprender, aún si está en una prisión que es momentánea, usted tiene que aprender a vivir la gloria de Dios en esa temporada. Amén. Muchos se están quejando o muchos se han acomodado a la prisión, pero la prisión es para que tú aprendas a ver la gloria de Dios. Digan amén. Número 2, también la prisión nos enseña, hablando de la parte positiva de esto, es de que nosotros vamos a aprender el poder de la alabanza. Hechos capítulo 16, verso 25 al 31. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Quiere decir que Pablo y Silas estaban en la prisión, pero ellos, después que los habían azotado, ellos estaban en la cárcel y ellos estaban alabando. La alabanza en medio de la cárcel, en medio de la angustia, abre los cielos a favor nuestro. Muchos cuando estamos en problemas, cuando estamos encerrados en conflictos y en problemas, lo último que queremos hacer es alabar a Dios. Es más, hay mucha gente resentida con Dios, mucha gente dolida con Dios porque se siente en una cárcel, como si Dios tuviera la culpa de algo. Lo único que Dios quiere es que tú te levantes. Lo único que Dios quiere es que aún en medio de tu prisión tú lo puedas adorar y glorificar y esperar que Dios intervendrá. Miren lo que pasa en el verso 26. Estaban Pablo y Silas, alabando y cantando a Dios. Y dice el verso 26: entonces sobrevino de repente, ¿qué vino? Un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasó? Puedo estar en una prisión, pero si yo canto alabanza, si yo adoro a Dios, déjame decirte que los cimientos de esa cárcel se van a romper. Cambiemos nuestra queja por alabanza. Y al instante se abrieron ¿qué? ¿Se abrieron? ¿De qué? De la cárcel. ¿Y qué hubiera pasado si ellos no usaran la llave del poder de la alabanza? Diga conmigo, nada hubiera pasado. Pablo y Silas se hubieran quejado. Tenían aún razón de quejarse, porque injustamente los azotaron tremendamente, pero ellos no se quejaron. Aún le decía la otra vez en una predicación de este texto, que Pablo no tenía por qué estar en esa cárcel, porque Pablo era ciudadano romano también, y no podía estar ni un romano encarcelado, y menos azotado. Pero cuando lo agarraron a Silas, él también se puso con él, y juntos fueron. Y no solamente dijo, bueno, ya, a mí nos azotaron juntos, pero ya a ti te van a meter preso. Oh, pero yo soy ciudadano romano. Él nunca dijo nada. Él acompañó a Silas aún en el dolor de la cárcel, pero lo estaba llevando como un maestro, como un amigo, a una experiencia mayor. Y apenas entraron a la cárcel, comenzaron a alabar y glorificar al nombre de Dios.
Y ahora pueden experimentar los dos la gloria de Dios en medio de la alabanza y la adoración. Que cada vez que ellos comenzaron a cantar, ahora entonces vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas. Dejemos la queja y cambiémosla por alabanza. Es que me quedé sin trabajo. Alabe a Dios, porque Dios tiene un trabajo mejor. Es que mi hijo, no se preocupe, va a regresar. Todo lo contrario, usted cante. Salmo 34 dice que en todo tiempo debemos alabar y glorificar su nombre. ¿Alguien está creyendo lo que Dios está diciendo este día? Yo declaro que Dios viene un año de rompimientos. La cárcel también me enseña. Estoy hablando de lo positivo de la cárcel, pero por eso le digo, no es para toda la vida. La prisión es para enseñarte a alabar en medio de la prisión, para oír la voz de Dios. Número 3, la cárcel te enseña a esperar en Dios. Muchos se desesperan. Muchos quieren ahorita. Yo quiero ahorita. Perdóname, pero nuestra vida ya no es cuando yo digo. En nuestra vida es cuando Dios le place. Y si hoy día dice Dios, hoy que salgas de aquí, Dios dice, ahora es el tiempo, así será. Yo le hablaba el otro día del tiempo Kairos de Dios y el tiempo Cronos, que es el tiempo Cronos, es el tiempo nuestro, el tiempo del cronograma que vivimos, los 365 días, los 12 meses del año, es el tiempo Cronos. Pero el tiempo Kairos es el calendario de Dios, cuando Dios dice en este año. Por eso, cuando yo estoy hablando del calendario profético, estoy hablando del tiempo Cronos, perdón, del tiempo Kairos de Dios. Y Dios está diciendo, en este año voy a empezar tu restauración. ¿Alguien lo cree en este lugar? Este es el tiempo de Dios. Aprendemos en la cárcel. Génesis 41, 12 al 16. José estaba en la cárcel, injustamente, interpretando sueños al copero y al panadero. El panadero lo colgaron. Pero José aprendió a esperar el tiempo de Dios. Verso 13, perdón. Y aconteció que como él no los interpretó así, él está contando el copero al faraón. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Estoy hablando del panadero y el copero. Entonces Faraón envió y llamó ¿a quién? Y lo sacaron ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿En el tiempo de quién? ¿De José, del copero, del panadero? ¿De quién? En el tiempo de Dios. Y se afeitó y se fue al barber shop. Se fue al mall, se compró ropa nueva y vino a Faraón. ¿Y qué pasó? Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Voy a ir hasta el 16. Respondió José a Faraón diciendo, ¿qué dice ahora? Mira lo que dice José: no está en mí. ¿Sabes por qué Dios se tardó 2 años más? Porque Dios estaba trabajando todavía con el corazón de José. Antes le había dicho al copero y al panadero, yo les interpreto el sueño. Ahora, después de 2 años, dice, no es de mí, es Dios quien dará la respuesta a tu propicio sueño. Porque hay mucho a veces yo, y Dios tiene que quitarnos el yo para que Él sea glorificado. Tenemos que menguar nosotros para que Él sea exaltado. Y así Dios, por eso que hay cosas que todavía no se han dado en nuestra vida, porque todavía el yo prevalece, todavía el yo predomina. Por eso hay cosas que están detenidas y Dios está esperando de cada uno de nosotros que dejemos el yo para que Él sea glorificado. Entonces cuando es ya Él, y Dios ve el corazón que tú dices, ya no es en mi tiempo, ahora es en el tiempo de Dios. Entonces Dios mañana puede decir, ¡pum!
Ya entendió mi hijo, lo voy a subir de grado, lo voy a mandar a otra dimensión. ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Toda prisión quedará atrás, pero aún las prisiones en las que hemos estado nos van a enseñar y vamos a revertir lo malo de la prisión y vamos a sacar y rescatar lo bueno de cualquier prisión que podamos tener, para aprender a oír la voz de Dios, para cantarle a Dios en medio de la alabanza, para que nosotros podamos esperar en Dios. Y hay muchas cosas más que le puedo enseñar, pero el tiempo está corto. Los niños están listos, solamente voy a esperar a los niños y cuando vengan los niños paro. Amén. Punto número 2, Dios nos restaurará. ¿Qué dice la escritura en Génesis 15, 19? Restauración significa recuperación. Restauración significa recuperar. Piensa en las cosas que tienes que recuperar. ¿Qué cosas has perdido en el camino? ¿Qué es lo que has perdido en estos años? De repente has perdido propiedades, yo no sé, negocios. Has perdido tu hijo, tu gozo con Dios. ¿Qué has perdido en el camino? Finanzas, salud. ¿Qué has perdido en el camino? Dios te está diciendo, te voy a restaurar todo lo que está dañado. ¿Está aquí? Porque en el tiempo de la restauración Dios edifica todas las cosas. Restauración significa recuperar. Restauración significa reparar. Restauración significa rescatar. Hay que rescatar cosas. Restauración significa reconquistar. Hay cosas que el enemigo ha tomado. Tenemos que restaurar nuestra salud, digan amén. Nuestra salud, hermano, hay mucha enfermedad en el cuerpo de Cristo. Y mucha de la enfermedad que hay en el cuerpo de Cristo tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad. Hello. Porque no sabemos comer bien. Con todo respeto se lo digo, y esta palabra también es para mí. Hemos comido deliberadamente. Estamos viendo consecuencias. Muchas personas enfermas, muchas personas con diagnóstico, aunque por la fe declaramos que ya no va a ser. Porque Dios ha dicho, voy a restaurar esta iglesia, voy a restaurar esta casa. Habrá salud en esta casa. Pero tú tienes que hacer de tu parte. Si te han dado un diagnóstico y usted sigue comiendo lo que no debe comer, un ejemplo, si te han dicho estás mal del colesterol, deja de comer tales cosas. Tienes que cuidarte, porque esa es tu responsabilidad. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo, y que no es nuestro, que Él es el dueño. Hello. Si te están dando un diagnóstico adverso, a nosotros nos han dado muchos diagnósticos adversos de mi hijo, pero yo he creído, he orado, pero también le he dado su medicina, porque Dios opera en las medicinas. ¿Está conmigo? Si a mí me dicen que tengo colesterol, yo oro para que mi salud se restaure, pero si sigo comiendo carnitas, taquitos, chicharrones, entonces hello, ¿están aquí en la iglesia? ¿O ya se fueron? ¿Correcto? Tenemos que comenzar a trabajar en la restauración de nuestra salud. Hoy me asombraba que en la primera semana de enero cantamos las mismas canciones que cantamos ahorita, y yo ya la tercera canción estaba que tráigame oxígeno. Ahora me sorprendí que terminó la canción, estaba como que yo mismo me sorprendí, porque estoy comenzando a trabajar, y se lo he prometido a Dios y se lo he prometido a mi esposa. Voy a cuidarme en mi salud, voy a cuidarme en mi comida, voy a cuidarme voy a ejercitar mi cuerpo para estar saludable para mi esposa, para mis hijas, para mis nietos y para ustedes. Dile al que tienes al lado, tienes que cuidarte.
No te digo que no comas. No te digas que no te estoy diciendo que te vuelvas vegano, pues porque ahora nada de moda todo lo vegano. Come, pero con límites. Todo en exceso es malo. Haz ejercicio, sal a caminar. Está conmigo, agarra a tu esposa y ve a caminar con ella. Agarra a tus hijos, ve a caminar con ellos. Cómprate una bicicleta. Ya no vayas tanto a comer afuera. Cómprate una bicicleta con eso que gastas al mes y comienza a irte a montar bicicleta con tus hijos a la playa. Nadie dice amén. Ok, pero los espero al rato. Voy a comprarme mi bicicleta yo. Ya le compré su bicicleta a Pastora. Ahora falta la mía. Díganme. ¿Cuántos se comprometen a mejorar su salud? Amén. Pastora hablaba el viernes en ir a hacer sus chequeos médicos. Vayan a hacer sus chequeos médicos, por favor. Por favor. Escuché un testimonio hace unos días, este mes, de los pastores enfermos. Que el doctor le decía: si hubieras venido a los 40 años a hacer tu chequeo, esto no te hubiera pasado a ti. Aunque Dios lo sanó de cáncer, tuvo mucha misericordia de Dios. Y qué bueno. Pero enfrentar las quimioterapias, hermano. Por eso usted tiene que estar saludable. Tiene que estar saludable físicamente. Tiene que estar saludable espiritualmente. Porque hay personas que están bien físicamente, pero espiritualmente, adentro, su corazón está dinamitado. Está enojado con medio mundo. Un minuto de silencio. Estás enojado con tu padre, estás enojado con tu esposa, estás enojado con tu esposo, estás enojado con tus hijos. Perdónalos. Esa es la salida de todo corazón. Estás enojado con tu jefe, estás enojado con el pastor. Ah, no, con el pastor nunca se enojan. ¿O sí? No, sí, hay algunos que se enojan conmigo. Yo te pido perdón si estás enojado conmigo. ¿Quién está enojado conmigo? A ver, levante la mano. Sí, no, pues sea honesto. Hermano, lo agarramos allá afuera. Que está enojado conmigo. Si está enojado conmigo, yo le pido perdón delante del Señor, con todo mi corazón. ¿Me oyó? ¿Ah? Díganos. Porque hay cosas que pasan que ni nos damos cuenta. A veces llegan a la oficina y es que no, es que pastor, fíjese que usted aquí, allá. ¿Yo? ¿Está seguro? Sí, que aquí, no sé cuánto, y no sé qué, para aquí, para allá. Usted me dijo y no me dijo, que me llamó, no me llamó, y que aquí y allá. I'm sorry, yo no sabía. Se me olvidó. Se me pasó. Pero nunca voy a hacer algo que te haga daño a ti, jamás. Yo quiero lo mejor para ti, lo mejor para tu familia, lo mejor para tus hijos. Digan amén. Démosle un aplauso a nuestros niños hermosos. En este año de restauración, Dios restaurará nuestra salud, Dios restaurará nuestra vida espiritual, nuestra vida física. Todo lo que esté muerto vivirá. La viuda de Naín iba con su hijo llevándolo muerto. Pero dice que el Señor lo vio y se compadeció de ella y le tocó. Lucas 7, del 13 en adelante. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose Jesús, le tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Estoy en Lucas capítulo 7, verso 16. Me avisan los maestros cuando están listos, por favor. Gracias. Dios traerá restauración en todas las cosas. Significa restauración, también significa resurrección. Quiere decir, algo que está muerto vivirá. Digan amén. Algo que está muerto vivirá. Lo que tú crees que está muerto vivirá.
No lo creen. Es que mi hijo ya no tiene solución. Y usted dice, lo voy a restaurar, lo voy a resucitar. Mi matrimonio ya no tiene solución. Eso es lo que tú piensas. Dios dice, lo voy a restaurar, te voy a resucitar. Ya no siento nada, vas a sentir otra vez. Este es el año de la restauración. Así lo dice el Espíritu Santo de Dios.